Buenas tardes, noches, días, cuando sea que estén viendo este video. Hoy, estoy inaugurando esta sección de, bueno, lo que sea. Hoy vamos a ver de uno de los filósofos, políticos y escritores más importantes de época de Renacimiento y de cómo, este, se, cómo trascendió al punto en que se considera como el padre de la ciencia moderna y el que desarrolló muchos de los puntos principales por el cual la ciencia, de por qué la ciencia es algo necesario en nuestra vida y como una materia de estudio y aprendizaje. Hablo de Francis Bacon, que como ya dije fue una persona bastante importante en la época del Renacimiento. Punto desde que podemos iniciar, él vivió en el Renacimiento, inició una gran su carrera, su carrera en una época que estaba alejándose un poco de lo que era la Edad Media. La Edad Media era una época donde se despreciaba la ciencia, lo más importante era la religión, y en donde este, hubo una gran cantidad de división social, desde pobres, se distinguía bastante entre pobres y ricos, los que tenían todo y los que no tenían nada. Entonces, ¿qué hizo Bacon? Lo que hizo Bacon fue este, bueno, Bacon en general lo que hizo, lo que planteó es que fue uno de los que comenzaron a promulgar que la ciencia era una parte importante de nuestras vidas, comenzó a rescatar conceptos de antiguos científicos griegos, de personas importantes de, de antigua Grecia, y también comenzó a promulgar que teníamos que tener un entendimiento de todo lo que es nuestro mundo, nuestra vida, la naturaleza en general, para tener un entendimiento de lo que es correcto, de lo que está bien. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Bacon fue una persona que estuvo en varios campos, desde la escritura, la política, la filosofía. En, en todos fue importante, en todos hizo este, avances muy que fueron cruciales para la propia sociedad de ese entonces. O sea, en la política estuvo en los altos mandos junto a reyes como Jacobo I. En la escritura hizo libros como La Nueva Atlántida o sí, creo que se llamaba La Nueva Atlántida libro. Y en filosofía promulgó que, como les dije hace un momento, que para entender nuestro mundo, tenemos que aprender mucho. Y para aprender, tenemos que entender todo lo que tenemos que regirnos por la naturaleza y cuando nos rijamos por todo, por la naturaleza en sí, podemos entender cómo funciona nuestro mundo, cuál es lo que nos, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podría decir? Lo que nos guía, cómo este, darnos un entendimiento de cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que regirnos. Con eso dicho, este, promulgó lo que era el naturalismo, una doctrina filosófica en la que se opuso al aristotelismo, la doctrina de Aristóteles, en el que el ser humano, al vivir en la naturaleza, tiene que estudiarla y entenderla, cómo funciona y cuál es su importancia. Por eso fue uno de los primeros en desarrollar el famoso método científico, observación, inducción, hipótesis, este, comprobación, demostración y al final una tesis. Este concepto creo que es bastante común, se les ha enseñado desde mucho en las escuelas y el punto principal de esta es eh, poder
sacar conclusiones, sacar una investigación completa y dar a entender cómo es que ocurre un acontecimiento que tal vez no tendríamos un entendimiento o del cual no sabemos o del cual no sabríamos mucho. Ahora, eso nos ayuda de la noche a la mañana. Bacon tuvo que buscar, estudiar bastante de lo que fueron los primeros científicos de la humanidad, como sería en el caso de Aristóteles, Copérnico y Galileo, que fueron personas muy importantes ya que eran dueños de doctrinas religiosas, establecieron teorías que cambiaron a la humanidad, el rumbo de esta, y perdón, este, cambiaron. ¿Y cómo es que sus descubrimientos, a pesar de eso, seguían siendo importantes aún hoy en día? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Aristóteles fue uno de los primeros científicos que comenzó a implementar una propia lógica que era una que era irónica, curiosa, que era por varias cuestiones contraria de Bacon, que decía que podíamos dominar la naturaleza si nosotros la entendíamos. Bacon promulgaba el contrario, que tenemos que dominar a la naturaleza, no, tenemos, para entender a la naturaleza tenemos que ser dominados por ella. Copérnico fue este fue uno de los Copérnico y Galileo compartieron mucho la situación en la que ambos tenían ideas o bueno, fundamentos bastante importantes de cómo se regía el universo, eh, cómo funcionaba la vida, el universo en general. Porque en ese tiempo se tenían ideas como que la Tierra era plana o que giraba, o que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o que no era el centro del universo. Galileo y Copérnico estaban muy en contra de esas ideas y aseguraban que, que estas formas de ver eh, el mundo estaban erradas. ¿Y cómo hicieron? Pues investigando mucho, aprendieron mucho, y por eso es que fueron de las partes más importantes de lo que fue el trabajo de Bacon. Galileo fue una de las personas, ¿cómo se podría decir? Eh, fue de las personas que implementaron las series de movimiento, que no había relación que no había relación con la masa. También fue de los primeros creó o bueno, desarrolló un telescopio suficientemente potente como para poder ver la luna y el sol, poder ver las manchas que tenían estos. Por lo que en general, estos tuvieron cierto nivel de importancia en, ¿cómo se, en lo que es la ciencia moderna. O sea, establecieron muchas cosas que en este momento están confirmadas. Pero también Bacon algo que hizo mucho fue poner en contra este tipo de personas, este tipo de ídolos, este tipo de ideas, como comenzó a decir que los ídolos, que este tipo de personas se les llamaba ídolos y que a esas personas se les tiene que refutar, se les tiene que ver cada aspecto que tienen y ver y analizarlo, y analizar en qué estaban en lo cierto, en qué estaban mal, cómo es que la ciencia o los desarrollos científicos de ese momento podían confirmar o desmentir cosas. Por dar un ejemplo básico de los protones, antes se tenían una idea muy diferente de cómo eran o se consideraba que había cosas aún más pequeñas o que los protones eran lo más pequeño, pero luego comenzaron a descubrir que había aún más cosas, había más objetos más pequeños aún, por lo que en general algo que siempre hizo fue des- decir o argumentar en general que teníamos
que deshacernos de ese tipo de creencias, ese tipo de ídolos, dejarlos a un lado para desarrollar este, nuevas, nuevas ideas, nuevos métodos para el aprendizaje, para el entendimiento de lo que es la propia, el propio mundo, que tenemos, que no podemos basarnos en lo que decían ciertos científicos aún desde hace años. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar nuestros propios criterios, tenemos que analizar lo que se nos presenta y desarrollarlo en nosotros entenderlo, decir por qué creemos que está bien, por qué creemos que está mal. Eso es algo que Bacon quería plantear, que quería formar y que la mayoría de las personas tuviesen criterio para desarrollar sus propias ideas, su propio entendimiento del mundo, que no siempre se cerraran las ideas, por lo que esa es una de las cosas que en las que Bacon se dedicó bastante. Hacer que la gente aprendiese más, desarrollara un criterio más a fondo, más profundo, que trataran de descubrir en qué estaban correctos, en qué habían acertado ciertos científicos, en qué no habían acertado, y cómo estos tenían cierta importancia en nuestra vida cotidiana. Por ende, podemos decir, podemos entender que Bacon era una persona que siempre estuvo interesada en el desarrollo de los humanos de forma intelectual, de forma filosófica, para que estos fuesen mejores personas, fuesen mejores seres humanos, fuesen mejores, este, este, que tuvieran conocimiento para lo que sería el mundo y entender el mundo. Por eso dice que el conocimiento es poder. Mientras más sepas, más vas a comprender y más vas a poder tener un entendimiento. Te digo, que tal vez para algunos no pueda ser, sea imposible de entender o comprender. O sea, Bacon era una persona que fue muy importante en la vida cotidiana en ese sentido. Sé que eso quedó un poco corto, pero creo que fue límite de tiempo de la maestra. O sea, me hubiese gustado explanearme más en algunos otros aspectos. Pero, ¿qué se debe hacer? Ese es el tiempo que nos dio. Y creo que eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos para el próximo.